Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, vemos acá la palabra, como dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, y acá se está refiriendo a la palabra que ya venían escuchando según la ley, ¿no? Siempre recalcamos que según la ley habla Cristo en figura. Entonces vemos que lo dice en Colosenses, que es sombra y figura de lo que había de venir. También lo dice en Hebreos. Todo esto, lo de la ley, los ritos, son sombra y figura de Cristo y no, dice, la imagen misma de su sustancia, o sea, la imagen misma de Cristo, pero no es Cristo. A eso es lo que está diciendo, solamente en sombra y figura. Y entonces le dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino lo que habéis oído desde el principio. Entonces, en el principio vemos que lo habla por figura. Todo es manifestado mediante figura y mediante la ley lo enfatiza en este sentido porque en el principio, ustedes escuchan en el Génesis, en el principio dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y vemos que ahí ya está dando un ejemplo. Nuestra alma estaba así, desordenada y vacía. Y después dice, Dios creó la luz, que está hablando de la misma esencia de Dios. Entonces, vemos que está hablando todo mediante figuras. Entonces, este mandamiento ya estaba escrito desde el principio. Y vemos que, por ejemplo, si completamos acá, vamos a completar 2.8 y vamos a darle el sentido. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, que se cumple en él, dice, y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y entonces la luz verdadera, ¿mediante quién vino? Mediante el pacto de Jesucristo, ¿no? En el sentido que entregó su vida, entonces ahí se derramó poder. Vemos que cuando Él muere, dice, en 1 Juan 5 creo que está, que no solamente se derramó agua, sino también de su costado salió sangre, que representa la misma esencia, el mismo sacrificio, el mismo poder de Dios. Vemos. Entonces dice que cuando Él tuvo la muerte, Él dice que el velo se rasgó en dos. Dice, la tierra tembló. Entonces está todo representando el poder de Dios. Y vemos que dice acá la palabra, escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces el tiempo de tiniebla, que era tiempo de condenación según la ley, ¿por qué? Porque nosotros en sí la humanidad no era perfecta, todos estaban muertos en delitos y pecados, pero vemos los que aceptaron a Jesucristo entran a la luz verdadera. Y en este sentido, un mandamiento nuevo, y veníamos hablando de lo que era la persecución entre hermanos, el odio, y que hablaba mucho del amor de Dios, y que el amor de Dios se manifiesta en el pacto de Jesucristo, porque es el verdadero amor, que el Padre entregó a su Hijo, entonces derramó esa esencia de amor, entonces eso tiene que estar también en nosotros. Y hablamos mucho de la persecución, división entre judíos, ¿no? Porque ellos se trataban entre hermanos. A ver, ¿cómo hermanos? En 1 Juan 3:11 dice así la palabra, para que le demos un sentido a esto, que ya estaba escrito en sí en el Antiguo Testamento, pero ellos no lo cumplían, no se le hacía vida, entonces pasaban a ser como en el tiempo cuando aparece Jesucristo, los condena o les dice
a los fariseos en la posición que estaba. Ustedes son sepulcro blanqueado, dice, lleno de muerte por fuera, y afuera se muestran lindos. Y entonces le estaban mostrando la condición en que estaban ellos. Y así muchas veces la condición nuestra, que tenemos una apariencia de piedad, tenemos una apariencia de búsqueda, pero por dentro estamos llenos de pecado, llenos de hidondez. Y dice así la palabra en 1 Juan 3:11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es la unión, el vínculo, ¿no? Y vemos también en Juan 13:34. Juan 13:34, yo lo voy dando rápido a esto porque hay varios versículos, dice así la palabra, un mandamiento nuevo os doy, como un mandamiento nuevo, dice, que os améis unos a los otros. Sin embargo, tengo el versículo acá, esto ya estaba escrito en el Viejo Testamento, pero le hice un mandamiento nuevo, porque no había el amor cumplido en ellos, formado en ellos, porque todavía no estaba la esencia del Cristo mismo dentro de su vida. Entonces no podían amar algo que no tenían, porque Dios es amor, y la esencia de Dios entró a partir de ¿qué? Del arrepentimiento para perdón de pecados que se mostró en el sacrificio de Cristo. Entonces, uno aceptarlo como Salvador está reconociendo que tiene esa vieja esencia. Entonces, vemos que ellos reconocían lo que eran pecadores, apartados de la ley de Dios. Y como dice acá en Levítico 19:17, dice así la palabra, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No odiarás en tu corazón. Entonces está hablando del amor en sí, de quererlo, ¿no? Pero vemos que había persecución entre ellos y la misma ley le estaba condenando. Y entonces le decían, yo no le estoy escribiendo un mandamiento nuevo. Esto ya estaba escrito, esto huyeron desde el principio, pero sin embargo no se cumple en ustedes. Y por eso es un mandamiento nuevo ahora, porque ya tienen el pacto de Jesucristo, tienen el sacrificio de Jesucristo para pedir que ese poder adentro se manifieste. Entonces ahí vas a poder amar a tu hermano, porque nosotros en sí, por ejemplo, las personas que nos caen bien vamos a amar, ¿no? Pero las personas que nos caen mal, las vamos a rechazar. Y esto mismo hace la gente del mundo, dice, que quieren o aman a los que le aman. Y dice, ¿qué mérito tenés? Si son iguales. Entonces vas a respetar siempre, vas a querer siempre al que te está ayudando, te está amando, al que no te tropiezo, al que se muestra toda amabilidad. Pero al que te sirve en persecución o al que no te cae bien directamente, vas a tener un rechazo. Y en este sentido le está mostrando un mandamiento nuevo porque no lo cumplieron todavía. Y está, ahora vemos que dice el pacto de Jesucristo para que se cumpla ese mandamiento que oyeron desde el principio. Entonces en sí vemos otro ejemplo, en 2 Samuel 13:22. 2 Samuel 13:22, vamos a mostrar por ejemplos, dice así. Pero Absalón no le habló a Amón ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amón, porque había violado a su hermana Tamar. Vemos acá la palabra, como dice, no le hablaba ni bien ni mal. Entonces en este sentido, yo me daba cuenta acá por la palabra que muchas veces nos acostumbramos a llevarlo adentro del pecado. Entonces ahí entramos en el fingimiento, ahí entramos en el acostumbramiento del pecado, entonces naturalizamos que el odio. Bueno, tengo la vieja esencia, pero no te incomoda, ese es el tema. Ese es el tema. Cuando lo llevas adentro de todo el tiempo y ya no te incomoda, entonces no le hablan ni bien ni mal. Pero dentro, dice, Absalón odiaba porque había violado a su hermana Tamar. Así muchas veces digo yo que llevamos pecados años, que lo vamos naturalizando, nos vamos acostumbrando. Entonces esto es lo malo, ¿no? Esto es lo que finalmente lo llevó a Absalón a la muerte, ¿no? Porque un pecado va acumulando otro. Después se levantó contra su padre en guerra y después eso sucedió en la muerte de él. Entonces así también pecados que vamos mezquinando, que vamos naturalizando, nos va enfriando de a poco. Ya nos acostumbramos y ya nos insensibiliza la mente porque estamos acostumbrados.
Entonces todo el tiempo somos así, lo naturalizamos, decimos que, bueno, la vieja naturaleza se va a manifestar, pero no hay humillación, no hay arrepentimiento. Entonces esto es lo que condena el Señor. Vemos acá la palabra, por eso les da un mandamiento, como dice, nuevo, que se amen unos a otros. Y acá dice la palabra, bueno, voy a leer otra vez 2:8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra, vemos acá la palabra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces contrasta. Ustedes están viviendo en el tiempo pasado, en el tiempo de condenación, en el tiempo de pecado. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. ¿Por qué? Porque sienten esa, digamos, manifestación de odio, persecución. Y esto el contexto no es entre nosotros, es entre judíos mismos. ¿Quiénes perseguían a los cristianos? Los mismos que pensaban como fariseos. Los saduceos odiaban a sus hermanos, a los cristianos. Vemos que los perseguían. Entonces vemos quién lo mandó a matar a Esteban. Los fariseos. ¿Y quién estaba? Pablo, Saulo en ese tiempo. Y vemos que él consintió la muerte. Y él dice que lo hizo por ignorancia y pensaba que estaba bien. Vemos. Y cómo ese resentimiento hacia los cristianos se transformaba en asesinato, en apedreamiento. Vemos cómo odiaban a los que predicaban al Cristo. Entonces ese era el contexto en sí, la persecución entre judíos, porque ellos se tratan entre hermanos. Aunque unos, después del sacrificio de Cristo, unos aceptaron salvación, unos tenían nuevo nacimiento y otros no. Pero entre judíos se tratan entre hermanos. Así es el trato entre ellos. Es como decir, a ver, paisanos o coterráneos del mismo país, así nos tratamos entre paisa, se dice, ¿no? Paisanos. ¿Por qué? Porque son del mismo país. Bueno, entre judíos se tratan como hermanos. Y vemos acá la palabra en Juan 1:9, con respecto a la luz. Versículo 8, como dice, las tinieblas van pasando, ¿verdad? Y la luz verdadera ya alumbra. Y en Juan 1:9 dice así la palabra: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Esta es la versión que yo tengo. Después está la Reina Valera, que más o menos dice lo mismo, pero existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Entonces, en ese sentido, vemos que tenemos esa nueva naturaleza, como dice, al venir al mundo, el verbo hecho carne, alumbra a todo hombre. Entonces, un tiempo de condenación había, donde reinaban las tinieblas, pero ahora viene un tiempo de justificación, un tiempo de limpieza, un tiempo de poder derramado que alumbra a todo hombre. Algo parecido nos dice en Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese mandamiento. Entonces, la luz tiene que alumbrar. La luz no se puede esconder, dice. Entonces, vemos que eso se tiene que manifestar para afuera. Ese amor, esa unión, ese vínculo. Vemos acá la palabra también en Romanos 13:12, que dice algo parecido. Dice, la noche está avanzada o está terminando, eso está diciendo. Y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de tiniebla y vistámonos con las armas de luz. Está avanzada. Entonces se está acabando, está terminando el tiempo de la manifestación de condenación del pecado. Vemos, porque la ley ya iba pasando, iba cumpliendo su tiempo. Hebreos siempre, usted tiene que tener presente, Hebreos, ¿qué dice? Que hay un nuevo y un viejo pacto. Y al decir viejo pacto, el viejo pacto está próximo, dice, a desaparecer, ¿no? Entonces ya está fuera de vigencia, está pasando ese tiempo.
Entonces entra un nuevo tiempo, el tiempo de justificación, el tiempo de gloria, el tiempo de reinado, el tiempo de la presencia del Señor. Entonces eso es lo que quiere el Señor, como dice acá la palabra. La noche está avanzada y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas, en tiempo de tiniebla, en tiempo de oscuridad, cuando teníamos cegados los ojos, gobernados por Satanás. Eso está diciendo. Entonces nosotros, al descubrir por la palabra ese mandamiento nuevo, al darnos esa visión, esa revelación, ese entendimiento, como dice acá la palabra, vistámonos con las armas de luz. Y las armas de justicia, las armas de luz, ¿dónde están? En el sacrificio de Cristo, ahí derramado. Por eso dice la palabra también, Pablo lo dice, echa mano a la vida eterna, toma de la vida eterna, toma ese poder se derramó, pero a mí me falta, entonces ¿qué tengo que ir? A tomar de ese poder, y ese poder se toma por la fe. Entonces nosotros tenemos que reconocer nuestra incredulidad, nuestro estado, nuestra dureza, nuestra posición, nuestra manifestación de pecado. ¿Para qué? Para que podamos tomar. Porque uno, ¿cuándo va a tomar agua? Cuando tiene sed. Y para tener sed lo tenés que sentir o reconocerlo en ese sentido. Entonces ahí vas a recibir el agua. Entonces así también, de la misma manera, cuando dice vistámonos de las armas de luz, de la esencia de Cristo. Como dice en otro versículo, vistámonos pues como escogidos de Dios, la nueva vestidura de amor, de gozo, de paz, esa unión. Y como dice la palabra, el amor es el vínculo perfecto, la unión perfecta, porque cuando hay amor, eso es lo que nos va a unir, pero ese amor podemos explicarlo de dos formas, no solamente sentirlo, porque ¿cómo lo vamos a sentir? A través de la manifestación de Cristo. Cuando vos te sentís gozoso, te sentís en libertad, entonces podés estar en comunión con tu hermano, podés acercarte a tu hermano, o sea, no vas a tener en cuenta los defectos que tiene, sino que te da ganas de abrazarlo, te da ganas de estar, hablar. ¿Por qué? Porque vos estás manifestando lo que tenés, el gozo del Señor. Entonces eso mismo es lo que produce la presencia de Dios, y entonces produce ese vínculo perfecto, ese sacrificio. Entonces esto también habla en cuanto a la fe. ¿Por qué el vínculo perfecto? Porque la misma palabra dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces ese vínculo, esa unión, ese enlazamiento, ese acercamiento entre hermanos lo da el mismo Cristo, porque tenemos toda la misma naturaleza, entonces nos vamos acercando, entonces eso produce la unión, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces la unidad de la fe, creer que Cristo ya hizo el sacrificio, y nos dio la liberación de nuestros pecados. Entonces eso produce, ¿por qué? Porque la unión, ¿por qué? Porque somos todos hijos de un mismo Padre. En ese sentido está hablando. Entonces produce esa unión, no es que yo me voy a mantener unido con uno, con otro, a ver, ay sí, me voy a acercar a mi hermano, lo voy a amar. Esto no nace de nosotros, esto lo da Dios, ese sentir. Entonces creemos en la manifestación de Cristo y derrama su amor, su poder, y eso va acercando y va produciendo la unidad, ese acercamiento, y no ese odio, resentimiento como había en ese tiempo en persecuciones. Dice así la palabra, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por tanto, desechemos la obra de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Muy avanzada. Vemos acá la palabra. ¿Por qué habla en ese tiempo de muy avanzada? Se estaba terminando, iban pasando las tinieblas. Y tengamos en cuenta que es un momento de transición y está dividiendo en dos tiempos acá. El tiempo viejo de condenación de la ley y el tiempo nuevo de justificación, de liberación. No solamente era para el judío, que también entraba en el mismo plan, dice, coheredero con los judíos, dice, ¿no? La misma palabra del Señor. Entonces, coherederos. Entonces heredaban todo. Con Cristo heredaban tanto judíos, tanto los gentiles. Y en este sentido dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces vemos que justamente le está invitando a creer en ese nuevo tiempo. Entonces acá hay un tema siempre de traducción, porque la noche ya pasó, entendemos. Y entendemos que Romanos fue escrito como más o menos, no recuerdo bien la fecha, pero 25, 30 años después de la muerte de Jesucristo. Entonces ya pasaron, pero hay un momento de transición, un momento de confusión, un momento que unos creían, otros no, y eran los primeros cristianos, vamos a decirlo así,
digamos, la iglesia primitiva, o la primera iglesia, como se le nombra en algunos estudios, pero era un tiempo de transición en ese sentido. Entonces vemos que las tinieblas iban pasando, y como dice acá en Efesios 5:8 también, porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz, y dice, andad como hijos de luz. Vemos, antes eras ¿qué? Tinieblas, dice, en tiempo de tinieblas, tiempo de oscuridad, pero ahora soy hijo de luz. Sos hijo de Dios. Antes, como le dice a los fariseos, vosotros, dice, vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces eran gobernados por una esencia. Pero acá le dice, antes eran tinieblas, eran hijos de Satanás, pero ahora son hijos de la luz, del Señor, dice. Andad como hijos de luz, dice. Y vemos que, como dice, anden como hijos de luz. ¿Y cómo el hijo de luz anda? Anda como Cristo andaba. Vemos que tenemos que ser imitadores de Cristo, como dice la palabra. Sé imitadores de Cristo, dice Pablo. Y Pablo mismo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, imitar la esencia, el comportamiento. Entonces, todo esto requiere, pero, a ver, ¿nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos? No, tiene que crecer la vida de Cristo en nosotros para que nos domine. Por eso dice, antes era tiniebla, pero ahora soy hijo de la luz. Andad como hijos de luz. Y en el sentido práctico para nosotros, éramos o estábamos en condenación, o éramos hijos de Satanás, pero ahora somos hijos de Dios. Entonces, como decimos que somos creyentes, también tenemos que no solamente serlo, sino parecerlo, dice, ¿no? Así, ¿no? Parecerlo. Entonces, imitador de Cristo. Entonces ahí es cuando la palabra siempre nos invita a tomar la cruz, cuando dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Bueno, de la misma manera, hacer la voluntad del Padre, pedir perdón, confesar nuestro pecado, tomar nuestra cruz, como dice la palabra, nuestra carga. Y hay muchas formas de explicarlo, hacer la voluntad del Padre, tomar la cruz. Hay muchas formas de explicarlo, pero, a ver, siempre la cruz está hablando de la destrucción del pecado. O muerte, yo seré tu muerte, dice. ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? ¿O dónde sepulcro tu victoria? Dice. Muerte tu aguijón. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Entonces siempre muestra el simbolismo de la cruz, que Satanás quiso derrotar a Jesucristo, pero esa misma arma que utilizó fue para la destrucción de Satanás, de la esencia satánica. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo se entregó. Jesucristo mismo hizo la voluntad del Padre. Él no puso su justicia propia, no puso sus maneras propias. Entonces también nosotros, de la misma manera, no tenemos que poner justificación ni reparo. En cuanto se trata de pecado, trabajar la esencia, aunque nos cuesta, aunque nos duele, aunque muchas veces razonamos, pedirle perdón, porque cuando se arraiga el sentimiento de justificación, te trae rabia y amargura. Entonces te trae tormento, te trae opresión, te trae carga, te trae descontento. Entonces todo eso, por más que tenga razón, es la esencia satánica. Porque puede haber una razón natural, digamos. No sé a quién le escuché la otra vez, la semana pasada, bueno, decir, bueno, pero ¿cómo? Esto, lo, y hacer unas preguntas. Pero ahora que me lo explicaste, si me lo decís así, ahora sí entiendo, pero antes no entendía por qué Bueno, en sí, nosotros tenemos que justamente tomar la reprensión. Hay cosas que nos dice mal, bueno, la misma palabra se va a encargar, porque la misma palabra de Dios lo dice. Que es necesario que vengan los tropiezos, dice, pero hay por los que vinieren. Entonces, ese va a tener su parte con Dios, si actúa de mala manera. Pero vos tenés que hacer lo que corresponda en cuanto a la palabra, que nosotros tenemos que humillarnos si sentimos ese resentimiento, esa ira, ese enojo, esa manera propia, ese impulso, ¿no? Porque esto es parte de nuestra naturaleza que se va manifestando,
Y no quiere decir que a veces estamos actuando correctamente, tal vez estamos actuando correctamente, pero se arraiga ese razonamiento y eso te trae raíz de amargura. Y te va apartando en sí la presencia del Señor. Y te va trayendo tormento. Entonces eso es lo que uno tiene que trabajar mucho. Porque un tiempo vos te sentís cómodo, te humillaste, pediste perdón, hiciste el descargo, te sentís bien, pero después viene una corrección que no te gusta, que no estás muy de acuerdo y se va acrecentando la división, la separación y después esto en consecuencia trae abandono de la presencia del Señor. Físico o espiritualmente. Las dos cosas se pueden manifestar. Hay algunos que tal vez vienen 30 años, por decir algo, ¿no? 20 años, y bueno, vienen, y bueno, yo me voy y me siento, pero bueno, yo creo que es más difícil igualmente cuando ya estás en la obra de Dios, estás predicando, porque eso te va pesando, entonces ya te va molestando la conciencia y eso te va produciendo una fractura, no solamente de lugar, sino espiritual con Dios. Entonces cuesta más cuando tenés la palabra. Hay gente que, bueno, le voy a dar el gusto y va y se sienta, como son simples oyentes, tal vez puede estar años así, pero no crece espiritualmente tampoco. Y no solamente el crecimiento espiritual estoy hablando, porque por el pecado retenido te viene o te acontecen toda clase de males. Y uno no puede ir contra su mente, porque yo creo que nadie actúa contra su mente a la larga del tiempo. Eso lo podemos mirar un tiempo, pero uno va a actuar conforme a lo que lo gobierna, conforme a lo que piensa. Entonces, ese entendimiento lo tenemos que pedir para que nos abra la mente del Señor, para que no se aníe esos resentimientos, esos resquemores. De lo que está hablando está acá el mensaje. Entonces dice acá la palabra, en Efesios 5:8, sí, ya lo leímos. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:5. Dice así la palabra, porque todos sois luz, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Vemos acá la palabra, 1 Tesalonicenses, si lo leen todo el contexto, entonces nos invita y nos dice dónde estamos en la posición. Si somos hijos de la luz, ¿qué tenemos que reflejar? Luz, amor, unión, vínculo, fraternidad. A ver, hay muchas cosas en sí que encierra este hijo de luz. No somos hijos de la noche. Y muchas veces parece que reflejamos más la noche. O vamos a decirlo así, parecimos bichitos de luz en medio de la noche, alumbrados. ¿Pero qué alumbra un bichito de luz? Nada, poquito, nada. Entonces necesitamos esa luz que se vaya acrecentando. Dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Ese aumento necesitamos en nuestra vida. Y acá lo está mostrando también con respecto al versículo 9, vamos a leer lo que dice el versículo 9, 10 y 11, porque me olvidé un poquito. Dice así la palabra, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz. Vemos, y habla de la ceguera, al final dice, porque dice, el que anda en tinieblas no sabe dónde va y las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, en sí, dice en 1 Juan, no sé si lo leímos ya, no, vamos a 1 Juan 4:20 directamente, porque creo que ya lo leí, dice así la palabra, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. En ese tiempo, ¿quiénes decían ellos? Nosotros amamos a Dios, eran seguidores de Dios, los mismos fariseos, saduceos, vemos. Ellos amaban a Dios, cumplían la ley de Dios, supuestamente, ¿no? Pero dice, aborrece a su hermano. Ese es el contexto, usted tiene que tomar el contexto. Y en ese tiempo, ¿para quiénes les hablaban? Entre judíos el trato. Y aborrece a su hermano es un mentiroso. Mentiroso. Recordemos también que Juan, Santiago, todos ellos eran apóstoles ¿de quién? Para los judíos. Entiendan eso. Entiendan eso, ¿a quién le está hablando? Muchas veces se confunden todo en estas cartas. Entonces parece que se aplica en este tiempo y ahí es cuando trae una ensalada en sí la interpretación de la palabra. Dice, yo amo y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Lo trata como mentiroso porque dice, porque el que no ama a su hermano que ha visto, no puede amar a Dios que no ha visto. Vemos el contexto que le pone. No vieron nunca a Dios, no creen tampoco, entonces ¿cómo pueden amar a Dios?
¿Cómo pueden amar a Dios? A quien no han visto, ni lo han sentido. Entonces, tenés que amar primeramente a tu hermano. Y vemos una posición, dice, que no ama a su hermano. A quien ha visto no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Le pone en el contexto justo de que ustedes dicen que le aman, pero no le están amando. Dicen que tienen fe, como le dicen a los judíos, pero no tienen obras. No tienen obra en sí, porque, a ver, la obra en sí espiritual es una de las obras, es el amor. Pero están sintiendo otra cosa. Eso le habla en ese tiempo, para nosotros no se aplica, porque nosotros creemos en Dios, pero tenemos la otra naturaleza en sí, la del rechazo, la del enojo, la manifestación de tiempos de tinieblas. Entonces, vemos acá que nos invita la palabra a sentir el amor también por nuestros hermanos. Pero primeramente tenemos que sentir el amor a Dios. Y el amor, yo digo, no solamente es un sentimiento ese como creemos, el amor habla de vínculo, de enlazamiento, pero primeramente el enlace con Dios, la comunión con Dios, ¿para qué? Para manifestar lo que sentimos. Entonces, Dios no hace mal a nadie, ¿no? Dios es amor, dice. Entonces, ¿qué va a hacer? El bien al prójimo. Entonces, esto tenemos que entenderlo. No es un amor natural, sino una comunión con Dios. Porque, a ver, en una pareja cuando se aman, ¿qué dicen? Cuando se casan, hay una unión, ¿no? Unión. Y unión, o sea, cuando hablamos de comunión estamos diciendo común, unión. Unión en común. O sea, mutua. Te trae acercamiento, no separación. Y en ese sentido, también nosotros con nuestros hermanos. Y nosotros con Dios primeramente. Porque nuestra fuente de amor, ¿quién es? Es Dios, es el Señor. No es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Dios nos amó primero a nosotros. Nos entregó esa esencia para que vaya en aumento y podamos reflejar también hacia fuera. Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá. Hay otros versículos, pero vamos a dejarlo hasta acá. Amén.